Muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacob Basurto, nuevamente con ustedes, y como todos los lunes hacemos periodismo desde exteriores. Como siempre, nuestro querido amigo, el doctor Javier Gareca Ortiz, constitucionalista de primerísima línea, ex procurador general de la Nación, catedrático universitario. Vamos a topar un tema muy importante. Doctor, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está usted? Usted no es MLCista, ¿verdad? No. Barcelonista, bueno, que ahí vamos. Doctor, la crisis en el sistema jurídico de este país, ¿cómo la mira usted? Observamos que existen instituciones que poco y más están casi que como que de adorno frente a los graves problemas que tiene la nación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, mire, yo creo que un análisis concienzudo, ¿no? Para decir que no es un análisis que de lo que se me ocurre, mis simpatías o de mis antipatías, debe partir de constatar unos cuantos hechos. Primero, nosotros tenemos una constitución. Claro. Digo esto porque cuando digo tenemos una constitución, no se trata de tener un librito escrito. Entiendo. Eso es lo de menos, ¿no? Tener el librito, bueno, por ejemplo, los ingleses no tienen libro escrito, la constitución de ellos no está escrita, ¿no? Pero funciona con sus instituciones, sus normas, etcétera, ¿no? Claro. Ese no es el problema de un libro, ¿no? Más aún, La ejecución. si usted quiere, voy a poner una cosa también paradójica, ¿no? Pinochet dictó una constitución, pero todos sabían que eso no garantizaba nada, ¿no? Todavía tienen, con algunas modificaciones, la esencia de esa constitución sigue funcionando en Chile, no han podido modificar lo esencial. Pero es que ese es el problema, ¿no? Una constitución es una expresión en la cual se superponen dos cosas: una realidad social, ¿no? Y en segundo lugar, un conjunto de normas de deber ser, de objetivos. Voy a resumir lo que dice nuestra constitución. Yo siempre lo he sostenido en mi tesis doctoral que hice en España, justamente fue sobre esto. Es un régimen del buen vivir y un régimen de empoderamiento ciudadano, no de participación, sino, como dice el artículo 95, ir creando un poder ciudadano. Eso se llama empoderamiento. La ciudadanía se protagoniza. A través de una ciudadanía protagónica. Entiendo. Ese término lo usan mucho los politólogos, ¿no? Ciudadanía protagónica. El protagonista es la ciudadanía. Y esto, por supuesto, podríamos decir, el esquema con el que funciona. Pero para eso, ¿no? La forma en que eso se puede lograr y alcanzar es a través de la configuración que trae el artículo 1. Y aquí voy a la parte jurídica, hacia lo que usted me señala. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Ahí está lo esencial. Por supuesto, es plurinacional, democrático, laico. Esos son aditamentos. Aditamentos importantes porque están definiendo, por ejemplo, laicidad, ¿no? Se define allí que nuestro país es un país laico, que es plurinacional también, ¿no? Pluricultural, etc. Plurinacional, dice, ¿no? Esas son definiciones importantes, ¿no? Que le hacen una adición, pero lo esencial es que es un Estado constitucional de derechos y justicia. Esa es la esencia misma. ¿Por qué? Porque los derechos constituyen un conjunto doctrinario y de garantías. ¿De garantías para qué? Para esos derechos y para el protagonismo ciudadano. ¿Dónde está el protagonismo ciudadano en esto de los derechos y la justicia? Sencillo, en las acciones. La acción de protección, de habeas corpus, habeas data, de acceso a la información pública. Perfecto. Que se llaman acciones populares. Son importantes porque por medio de ellas los ciudadanos reclaman contra las arbitrariedades del poder. Pueden acceder a que esas autoridades judicialmente, a través de la justicia constitucional, puedan ser corregidas y enmendadas. Esta es la principal garantía. La Constitución trae 3 tipos de garantías. Es una constitución avanzada, me quiere decir. Por supuesto. 3 tipos de garantías, ¿no? Las garantías normativas.
todas las normas deben ser adecuadas a lo que establece la Constitución. No al revés como se está haciendo ahora, con esas leyes contrarias a la Constitución. Se está violentando la Y Constitución. que se pretende pasarlas a todo trance. Incluso, fíjese usted, uno de los garantías que tenemos nosotros es como ha sucedido, ¿no? Un conjunto de organizaciones sociales, de ciudadanos, han concurrido a demandar la inconstitucionalidad de esas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Y la Corte Constitucional debe tramitar eso. Todos sabemos ahora lo que ha hecho el gobierno, amenazar a la Corte Constitucional, ponerlos como si fueran los responsables de la seguridad, de la inseguridad nacional. Me río porque el responsable de la seguridad es el Ejecutivo, no es el judicial, es el Ejecutivo, ¿no? De acuerdo a las normas constitucionales en cualquier parte del mundo, de las políticas para combatir la inseguridad. Bueno, pero ahora sucede que no es el Ejecutivo, ahora La Corte. para nuestra sorpresa son los jueces de la Corte Constitucional los responsables de la inseguridad, ¿no? Estupidez. Absurdo, ¿no? Eso es un absurdo, porque la Corte Constitucional aquí en cualquier parte del mundo lo que garantiza es precisamente el control de constitucionalidad sobre las acciones de las autoridades, no de los poderes. El único poder válido en nuestra Constitución es el de los ciudadanos. Precisamente por eso lo podemos demandar. Y podemos hacer que la Corte funcione y se pronuncie. No digo que se vaya a pronunciar en uno u otro sentido, pero que lo examine y se pronuncie, ¿no? Y por otra parte, nosotros tenemos allí, por ejemplo, entre esas normas, las normas que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, por la mayoría servil. Este es el término. Cuando digo la Asamblea, téngase cuenta, una mayoría servil. Al poder fáctico de este país. A los poderes fácticos y al poder ejecutivo, ¿no? Perfecto. Al poder ultrapresidencial que se está configurando. Por ejemplo, nos plantean allí, ¿no? ¿Por qué nos plantean la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana? Ustedes dirán, bueno, pero es que no sirve de mucho. Yo creo que sí, que efectivamente, peor aún, en este momento está controlado por el Ejecutivo. Claro. Es de un servilismo extremo. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de los concursos y del Consejo de la Judicatura, del concurso del Consejo de la Judicatura, lo que acaban de hacer. Luego yo le enfocaré algo sobre esto. Pero la eliminación del Consejo de Participación, que dice, no, pues entonces que la nominación vaya a manos de la Asamblea Nacional. Ir a manos de la Asamblea Nacional, nada más y nada menos, significa que en los concursos ya no hay participación ciudadana. Perfecto. Porque, entérense, el Consejo de Participación efectivamente es el que nomina, ¿no? Ya. Pero el Consejo de Participación solamente lleva a cabo los concursos de los organismos máximos, esto es de la Contraloría, Superintendencia de la Bancos, Procuraduría, la Superintendencia de Bancos, es decir, de los Compañías. organismos del Estado. Ujú. El resto, por eso digo, entérense, ciudadanos, lo hacen comisiones ciudadanas. Son manipuladas por este Consejo de Participación, ojo, porque por ejemplo en sus reglamentos ponen que la mayoría de los cargos provienen de nominaciones que vienen del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, como en este del Consejo de la Judicatura. No hay allí, pero sí hay una presencia ciudadana, porque obligatoriamente hay que poner a algún representante por la ciudadanía. Además que tiene el Entonces, derecho, todo el derecho del mundo. Nosotros ya no tendríamos ni siquiera esa, ¿cómo le digo?, esa fachada, porque por ahora es una fachada, ¿no? Han habido algunos que han cumplido con dignidad, por ejemplo, el papel de los representantes de la ciudadanía, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Pero en todo caso, insisto, eso lo volveré a tocar cuando hable del Consejo de Participación y del Consejo de la Si se Judicatura. da todo este tipo de cosas, Pero ahora, estaríamos fíjese retrocediendo. usted, simplemente desaparecería algo importante. Ya los nominadores pasan a ser nuevamente los organismos del Estado y los ciudadanos no tenemos nada que hacer.
fíjese las consecuencias de esto. ¿Por qué los ciudadanos pueden pedir revocatoria de mandato como le están pidiendo a Pavel Muñoz, por ejemplo, Claro. en este caso, lo mismo del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos los que nominamos. Claro. Entonces el derecho de revocatoria de mandato recae en los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los que elegimos. que lo elegimos. Equivocándonos o no, somos los que decidimos. Es decir, el poder de esta autoridad nace de nuestro voto, no de la decisión soberana. de ningún organismo. De ningún organismo. Entonces podemos pedir revocatoria. Otro caso es el caso de los juicios políticos. Recuerde que el juicio político tiene otro contenido. El juicio político no es un juicio acerca de las políticas. La Corte Constitucional, recuerde cuando hubo el juicio político que se iba a dar para Guillermo Lasso, Claro. lo calificó y dijo que era procedente. Eso dio origen a la muerte cruzada. Recuerde usted, ¿no? Claro que sí. Pero ahí la Corte definió algo importante. Este no es un juicio judicial. El juicio judicial se rige evidentemente por convicciones y acusaciones, es decir, la Fiscalía está convencida de que alguien ha cometido una infracción, recopila los elementos de acusación y los presenta ante un juez, ¿no? Perfecto. Evidentemente esto tiene que tener una serie de requisitos legales. Primero, la obtención de pruebas y de presunciones por parte de la Fiscalía requiere una serie de elementos que impidan la arbitrariedad y que permitan dos cosas: la presunción de inocencia, Claro. el derecho a la defensa y los límites precisamente para la acusación. Son garantías. Eso incluye la libertad de las personas, ¿no? Claro. Son garantías. Garantías procesales, además eso hay en todo el mundo, no es que yo estoy inventando nada, no me invento nada. Esto es algo que está establecido no en la Constitución ecuatoriana, sino en el derecho internacional, Entiendo. derecho de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay esos preceptos. Pero en el ámbito político, el enjuiciamiento acerca de una omisión que constituya una infracción a alguna garantía, Ya. pues el organismo que lleva a cabo los juicios políticos, lógicamente, es la Asamblea Nacional, nadie más. Por supuesto, claro. Nadie más, ¿no? Pero la Asamblea Nacional puede hacer ese juicio, lógicamente, sobre la base de una infracción, no de la actuación política. Es decir, se llama juicio político es porque el organismo político lo hace. ¿Me entiendes? Correcto. No es contra una política. Una política puede ser, a ver, yo me explico, ¿no? La Asamblea, vamos a suponer una situación hipotética, que la Asamblea tiene una mayoría contraria al gobierno. En este momento no. Y que no está de acuerdo con el presupuesto, con alguna medida que ha adoptado el Ejecutivo. Pues las políticas públicas las conduce el Ejecutivo, la de seguridad también. Claro. Entonces, lo que hay es un pronunciamiento político, una resolución sobre eso, en la cual usted enjuicia, juzga, dice que está conforme, no le parece bien. Eso solo es resolución. Una resolución, una declaración sobre esto. Mientras que el juicio político es para establecer una infracción. Una infracción que no la puede sancionar, que puede tener connotaciones penales, ¿no? Claro. Y que entonces la Asamblea resuelve Trasladar a la Asamblea, a la Poder Fiscalía, Judicial. a la Fiscalía, para que hagan las indagaciones en la parte jurídica. Pero la condena es política e implica, en algunos casos, la cesación de funciones, es decir, tiene una consecuencia administrativa. Entiendo. Entonces, cuando nos dicen la amenaza de que la Corte Constitucional podrá ser susceptible de juicio político, ¿no? Evidentemente, hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de que se pueda modificar una sentencia. Eso no lo pueden hacer. Por más que quieran, no lo podrán hacer, ¿no? Pero sí pueden modificar los efectos
de esa sentencia, ¿no? Uno. Y establecer, además, porque además esto dice el proyecto, la cesación de funciones. Ya no tuvimos, acuérdense de la Pichicorte, ¿sí se acuerdan? Por supuesto que Que sí. nos costó además un dinero que todavía tuvimos que pagar por cesar a una corte, en esa época, Corte Suprema. La Pichicorte. ¿Cuándo fue esto? Esto sucedió con el gobierno de Lucio Gutiérrez, que buscó el apoyo en Abdalá Bucarán. Abdalá le dijo, bueno, te vamos a apoyar en contra de la oposición, te vamos a dar los votos en el Congreso en aquella época, pero a cambio queremos la Corte Suprema para poder resolver el caso de Abdalá. Eso era todo. Entonces hicieron la Pichicorte. Sí, me acuerdo perfectamente. Sí. Cesaron a los jueces. Y la Corte Interamericana resolvió que no se pueden cesar los jueces, que se había afectado el derecho de ellos y hubo que pagarles. A su criterio, doctor, el Ejecutivo está presionando de una manera tremenda para la cesación, considera la Corte, déjeme terminar la idea, por favor, una afectación a la independencia de los organismos judiciales. Es decir, que no es solamente el hecho de que fueron cesados, váyanse a sus casas y hay que pagarles, no. Eso es una infracción cometida por el Congreso, porque hizo una afectación, provocó una afectación de la independencia de la función judicial, que es un valor, es un principio constitucional, claro. En esa época estaba en la Constitución, pero era un principio universal, es un principio que viene desde el siglo XIX. Elemental, digamos. Era elemental. Bueno, entonces, si usted introduce todos estos elementos, ¿qué está pasando con el Estado Constitucional de Derecho y de Justicia? Están botando al tacho de la basura. Esta Constitución no sirve para nada. Solamente la imposición del Ejecutivo. Entonces, pasamos a un régimen de arbitrariedad. ¿A qué se llama arbitrariedad? Dictatorial, quizás. A ver, yo explico, ¿no? Déjenme explicarlo. Arbitrario, hay una diferencia, algunas diferencias que hay que matizar. En primer lugar, un régimen dictatorial puede tener un origen ilegítimo. El gobierno de Pinochet con un golpe de Estado. Por supuesto. Entonces, calificar un régimen de dictatorial incluye una serie de elementos. Ya. Pero si decimos que la actuación de esa es arbitraria, tiene otra connotación. Otra connotación. Eso quiere decir que está actuando al margen de la Constitución y la ley. Igual que lo hacía Pinochet. Pero Pinochet lo hizo a través de un golpe. Aquí no hemos tenido un golpe porque, bueno, hemos tenido un proceso electoral un poco torcido, pero un proceso electoral... Un poco churrio, como se dice popularmente. Sí, yo creo que incluso los adversarios no midieron bien las consecuencias, no impugnaron al Consejo Nacional Electoral, que ya estaba fenecido. Claro. Y que el Consejo de Participación lo mantuvo porque, bueno, así era, estaba preparado todo. Y que permitieron... En el fondo de los fondos fue un proceso ilegal. Sin que se entre a cuestionar el hecho de que el presidente actúe sin licencia. Sí, no sé. Sin presentar licencia. Supuestamente quien calificó eso fue el Consejo Nacional, le dejó pasar ese requisito. En la parte más fría, mi querido doctor, discúlpeme, todo lo que ha acontecido es absolutamente ilegal desde el punto de vista de la absoluta constitucionalidad. Es arbitrario. Nosotros hemos aterrizado en un régimen de arbitrariedad. Arbitrariedad absoluta. De arbitrariedad. Pero el riesgo es que esas arbitrariedades pueden conducirnos a un régimen autoritario. ¿Qué es un régimen autoritario? Lo explico esto para... No se trata, yo no quiero poner calificativo, no quiero, por eso no lo llamo dictadura, ¿no? Porque eso llama confusión, ¿no? Un régimen autoritario es el que concentra la autoridad, ¿ya? Es decir, es un régimen de concentración de autoridad. La autoridad, explico, también permítame esta explicación. La autoridad en los regímenes modernos se fundamenta precisamente en la división de funciones y en las competencias de las autoridades respectivas. Claro. Hay una autoridad ejecutiva, hay una autoridad legislativa, hay una autoridad judicial. Y en nuestro país hay una autoridad electoral y hay una autoridad de participación ciudadana, 5, separados. Cada uno de ellos tiene un ámbito en el cual es
absolutamente autoridad. La separación de funciones implica el respeto a cada uno de ellos. Y es saludable para las democracias. Independencia. Y es saludable para la democracia, por supuesto. La independencia de cada uno de ellos. Entiendo, ¿No? sí. ¿A qué se refiere la independencia? No quiere decir que no existan simpatías, visiones. Bueno, los regímenes políticos son dos, la función legislativa y la ejecutiva. Tienen un origen político, ¿no? Porque los ciudadanos votan sobre opiniones políticas, decisiones. Tal partido da tal mayoría, tal candidato será presidente, ya, perfecto. Pero es un régimen político porque se basa en una competencia política, una competencia entre candidatos. Sí, contrapeso, digamos. Es una pugna electoral, una confrontación de aspirantes ¿ya? Una vez que se produce, pues sin embargo van a mantener pues sus posiciones y está bien, ¿no? Claro. Así en todas partes del mundo, ¿no? Recuerden, en Estados Unidos a veces está una mayoría republicana y presidentes demócratas, en todo el mundo es así. Pero los otros organismos no son políticos, sino que cumplen funciones de carácter más técnico. El judicial, por ejemplo, yo como abogado tengo que señalar, es la administración de justicia, ¿no? Ya. Que tiene que ser, además de independiente, neutral, para garantizar su imparcialidad, neutral, por supuesto, y lógicamente con una calificación alta para poder dar fundamentos jurídicos a sus decisiones. ¿Ya? Entonces ya tenemos nosotros, como ve usted, una diferencia en esto. Cuando el régimen arbitrario empieza a someter a sus políticas a los otros organismos, pues entonces vamos camino a un régimen único, donde la autoridad del Ejecutivo se impone por sobre las demás, sobre los demás poderes. Se las impone. Ojo, estoy cuidando mucho los términos. Se las impone. Una cosa es que... Lo somete sería... Sí. Una cosa es que existan discrepancias entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. El sistema democrático es normal. O que existan coincidencias también. Por supuesto. A ver, de acuerdo a la Constitución, tampoco se puede aceptar que los tres órganos estén en guerra entre sí. No, eso no conviene al país. O sea, hay espacios de respeto. Exacto, hay espacios de cooperación. Claro. Primero de cooperación, espacios lógicamente de discrepancias, ¿no? Y espacios de autonomía. Ese es el juego de la democracia, ese es el escenario democrático. Ese es el juego de la democracia, ¿no? Como debe ser. Usted lo ha dicho, ese es el juego de la democracia, ¿no? Ese es precisamente el vaivén de la democracia. Que aparte además de otro precepto, los que hoy son mañana dejarán de ser y los que no son pasan a ser de repente. Es decir, así es mudable, es una relación mudable que se aspira o se presenta como algo mudable, ¿no? Pues bien, ¿qué significa este régimen de esta naturaleza? Significa entonces el sometimiento. El sometimiento. Mire, aquí voy a hablar en este momento de lo que está pasando. Primero en el Consejo de Participación Ciudadana, que ocurrió. Le estoy hablando de una serie de descalificaciones, de limpieza que hubo allí, buscando precisamente algo que ya se está tornando habitual, ¿no? Penalizar a algunos de los miembros de estos organismos, sancionarlos, ¿no? Bueno, no voy a entrar al detalle porque ya eso está como está. El Consejo de Participación en este momento tiene en sus manos la elección del Consejo de la Judicatura, me refiero enseguida a eso. A continuación viene la del fiscal y luego del Consejo Nacional Electoral. Todo. Entonces, ya este Consejo de Participación tuvo en sus manos la prórroga del Consejo Nacional Electoral. Claro. Que no debió haberse dado. Pero... No, eso no debió darse nunca. Porque es un organismo autónomo, independiente, que tiene que justamente que basarse en esas consideraciones. No fue
no fue nada neutral. ¿Cómo puede ser neutral si no calificó la obligación? Yo le explicaba, yo hablé una vez, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es posible que al señor Escala le pidan que solicite licencia porque es maestro? Y al presidente porque es presidente no. Es absurdo, es absurdo. Claro. Ambos reciben dinero del Ejecutivo. Todo el accionar del Consejo Nacional Electoral. Totalmente. Si nos ubicamos y no es el problema, mire, y no es el problema de la remuneración, no es eso. El problema es la función. O sea, voy a poner el caso los efectos que produce. Voy a poner el ejemplo del señor Escala. No es el problema de que él deje de percibir esa remuneración. Él probablemente sí la necesita. El presidente no. Obvia razón, el tipo claro, con mucho dinero. Pero sí es la función, pues. El señor Escala, en menor escala que el presidente, puede decirse, ¿no? Lógicamente tiene una incidencia por su función social de maestro, entre los padres de familia. Claro, tiene su espacio. Tiene un espacio en el cual él incide. Entonces él tiene que dejar de serlo por ese tiempo para que no pueda ejercer ese influjo de manera directa. Eso es todo. Lo que no sucedió con Noboa. El presidente es peor porque el presidente además tiene a disposición recursos presupuestarios. Claro. Que él dispone. Y los manejó. ¿Cómo lo hizo? Los manejó así. Entonces, el caso del señor Escala pues no tiene recursos presupuestarios. Punto de comparación. Bueno, entonces, un trato desigual. Pero ya, eso ya pasó. Yo creo que los candidatos no debió darse, pero se dio. Eso, debieron negarse sencillamente a participar en esas condiciones. Si ya lo tenían, ya lo habían hecho ganar. De hecho, ya había ganado. Pero bueno. El Consejo de Participación ha nombrado ahora, ¿no?, al Consejo de la Judicatura. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Es el organismo de gobierno de la otra función del Estado, función judicial. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, los candidatos por reglamento, dicen, ¿no? Vendrán de la función legislativa, del Ejecutivo y la función judicial. Listo. Perfecto. Como es un órgano de gobierno, se entiende que ahí no exista esto de la Comisión Ciudadana. Es el Consejo directamente quien entra a conocer. Pero sucede de que se han modificado pues el reglamento. Entonces en el reglamento ya no se hace el examen de los requisitos, sino a través de una comisión técnica. Ya no son ciudadanos los que revisan eso, sino una comisión técnica de empleados del Consejo de Participación Ciudadana. Que no hay ninguna garantía de transparencia, digamos. No, es peor, escuchen. De acuerdo a la información que trae la prensa, ¿no?, se ha calificado, de hecho, no es que se ha calificado, sino que se ha establecido que las impugnaciones ciudadanas son parte de la participación ciudadana. Por supuesto. Dentro de los procesos de nominación. Sencillamente se estableció, las impugnaciones se dirigen a que se cumplan con los requisitos. Pues la impugnación, ¿entiendes? Sí pasa a veces, ¿no? Una impugnación puede ser porque me cae mal. Claro. Porque el fulanito falló en un proceso en contra mío. Eso no es una impugnación de requisitos, ¿no? Eso está claro. Yo no estoy diciendo que cualquier impugnación, no es cierto. Eso está reglamentado. Hay impugnaciones basadas, digamos. Exacto, tienen que tener fundamentos, ¿no? Ya. Tanto jurídicos como materiales, es decir, que hay pruebas de esto, ¿no? Claro. Pero las comisiones lo que hacen es revisar si se cumplen los requisitos. Nada más es eso. Las impugnaciones que se presenten debe resolverlos el Consejo. ¿Por qué? Porque una vez que se han establecido esas impugnaciones, la procedencia de esas impugnaciones, pues al Consejo le corresponde decir sí o no, votar. Pero en este caso, a esa comisión de empleados, ellos le llaman de asesores, ¿no? Pero son empleados, son subordinados pagados además por el Estado. Entonces han establecido en esos requisitos que ninguna impugnación reúne los fundamentos para hacer y que sugieren que sean desechadas.
O sea, mi doctor, aquí en este país, de acuerdo a lo que usted nos está señalando, estamos bajo los designios de una persona que utiliza arbitrariamente Vean, el poder y que... Yo le voy a poner un ejemplo, disculpe que le diga, yo no tengo constancia de esto, pero esto es lo que yo lo leí en el Expreso el día de ayer. Ya. El señor Fabián Favara, ese es uno de los 3 que fue aprobado, ¿no? Fabián Favara, junto con Godoy e Ivonne Núñez. El señor Fabián Favara tenía un sumario disciplinario en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es un sumario disciplinario? Es el inicio de una investigación para establecer alguna posible sanción frente a un acto disciplinario de alguien, de un juez en concreto. De acuerdo a esta información, yo voy a leer aquí exactamente porque yo no tengo los elementos, ¿no? Yo solamente Es lo que señala la hago el señalamiento, ¿no? Que había un formulario sobre conflicto de intereses y en el cual preguntan, esto yo sí lo sé porque esto es un requisito para... Está sustanciándose en mi contra, o sea, en contra de él, un sumario administrativo sancionador por parte del Consejo de la Judicatura, un sumario disciplinario. Está prohibido entrar a la función judicial o promocionarse en algún cargo a alguien que tiene sumario. A mí me parece exagerado, ¿no? Pero porque, sí, me parece exagerado porque el sumario de por sí no establece la culpabilidad. Entiendo, Cuando claro. hay la resolución, ahí sí, lógicamente, ya con la resolución. Pero bueno, así dice pues las disposiciones. O sea, eso lo incapacitaría, digamos, para participar. En el caso, si podremos Entonces, adelantar... sucede que él tenía, digo tenía, porque aparentemente, de acuerdo a esta información, el proceso prescribió el 31 de julio del 2025. Pero para la época en que él presentó esto y él dijo que no tenía, estaba vigente. Ya estaba esa cuestión vigente. Después ya prescribió, ¿no? Entonces, parece que se lo tramitó para disponer que había prescrito y ya se lo enterró, ¿no? Pero él dijo que no tenía, y sí tenía. Teniendo, o sea... Y sí tenía. Claro. Entonces le calificaron sencillamente, le dijeron pues... Pero eso lo descalificaría, pues, definitivamente. Pero parece que lo calificaron. La comisión dijo sencillamente que no había ningún fundamento en las impugnaciones. Parece que alguien en la impugnación señaló esto. No había ninguno. Entonces, evidentemente, pues tenemos nosotros una actuación en la cual se va a configurar un Consejo de la Judicatura. Sí, el Consejo de la Judicatura abierto, porque yo sé que me van a decir, el Consejo es el que vigila que los jueces no estén al servicio de los gampones, de los delincuentes, de los terroristas, como se dice. Sí, es verdad, eso es verdad, ¿no? Pero siempre ha estado, eso no es ahora, ¿no? Es decir, yo creo que el problema justamente está, bueno, hay un mal ejemplo, ¿no? El señor Wilman Terán, claro, que fue presidente del Consejo, está enjuiciado, claro. enjuiciado. Pero el problema justamente está en la probidad, es decir, en que estas personas puedan actuar no solamente, aquí viene el problema, con entereza frente a la presencia del connubio, del acuerdo entre jueces y delincuentes, sino también que no actúen del régimen político. Es decir, por favor, debe ser neutral en eso. Por supuesto, tiene que ser límpido, digamos, debe transparente. actuar con probidad en ese sentido, pero bueno. El señor Godoy también está involucrado en una serie de situaciones que incluso le denunciaron que se entrometía en las disposiciones. En el caso del señor Godoy, el principal problema en la aprobación de él, ¿no?, es que, bueno, eso lo hicieron en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ya había aprobado la anterior Asamblea otro candidato. Ahí pues en las resoluciones de la Asamblea juega el procedimiento parlamentario. Hay la aprobación y lógicamente se pide la reconsideración. Esa es una práctica. Y se negó la reconsideración, es decir, queda en firme ya una candidatura. Pero cambiaron eso. Es decir, una resolución en firme fue modificada para poner este nuevo candidato de la nueva mayoría servil.
Está claro. A gusto y sabor del Ejecutivo. Es decir, hubo una alteración de una resolución en firme. Pero ya, aceptemos que eso es parte de los vaivenes políticos, que es otra asamblea. Ya. Es forzado, es forzado. Pero eso debió por lo menos conocerlo el Consejo de Participación y decir, bueno, decide, procede que se actúe de esa manera. No una comisión. No una comisión, pues una comisión de empleados. Eso no puede hacerlo una comisión de empleados. No tiene ¿Cómo van a motivar eso? ni peso moral, diríamos. Toda resolución de acuerdo a la Constitución debe estar motivada, ¿no? Ya. Sí, los asesores igual en la Corte, no son ellos los que redactan la motivación, advierto, no es que los jueces hacen todo ellos mismos, pero por lo menos lo hacen bajo la orientación, las consideraciones que le da el juez. La motivación debe ser así. Pero a la larga lo de redactar puede hacerlo cualquiera. En el caso de doña Ivonne Núñez, el problema de ella más bien es el tema de que es una funcionaria, eso, en funciones. claro. Pues no. Pero bueno, todo eso debe motivar. ¿Pero quién? El Consejo de Participación, pues no una comisión. El Consejo, esa es responsabilidad absoluta Es del que Consejo es la responsabilidad de Ciudadana. ellos, ¿no? Lo que suceda con esas personas que ellos han nominado No, la comisión nada tiene que... Nada. es de ellos, exacto. Es de ellos ante la ciudadanía. Bueno, pero se nos viene algo más grave. Fiscalía Todavía hay y el Consejo Nacional Electoral. chus. Entonces, como, y de paso, ¿no? Nos quieren hacer la pregunta si es que eliminan el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Es decir, alterando todo el esquema. Lo que yo les estoy relatando es el esquema que nace de la Constitución. Claro. Entonces, vamos a cambiar eso, ¿no? Estamos desmontando la Constitución para obtener un régimen autoritario, Y arbitrario. concentrador de poder. Eso es todo. Ya. Hacia allá vamos. ¿Y Lamentable. cuál es lo grave para la ciudadanía? ¿A dónde quedan sus garantías? ¿A dónde puede ir a reclamar esas garantías? No digo a Sí, obtenerlas. les coartan prácticamente. Yo soy realista, ¿no? Las garantías, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Las que están judicializadas, están en malas manos. Es la verdad. Pero por lo menos es un lugar donde uno puede ir a protestar, a reclamar, a Por demandar. supuesto, o sea, no es la institucionalidad en sí, sino los miembros. Son malos, muchos de ellos. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasa a veces con las acciones de protección, etcétera, ¿no? Y cuando estoy diciendo, no solamente hablo de las partes de irregularidades, sino cuando favorecen al poder, ¿no? Y deniegan más No bien ese debería acceso. ser así. Pero bueno, en todo caso, pero por lo menos existe la institución, existe la vía, el camino. Claro. Pero si eso desaparece, ya no nos queda, como decía la gente, ni el derecho al pataleo siquiera, ni siquiera eso. Hacia Tenemos allá. el derecho Y hacia allá vamos. a la resistencia popular, pero por este camino ya ni eso quedará, ¿no? La resistencia Un popular. régimen autoritario, arbitrario. Fíjese lo que acaba de pasar con la amenaza de la vida de Leonidas Issa. Sí, sí, sí. 2 palabras sobre eso. Presentan un habeas corpus, fíjese la barbaridad, ¿no? Para los policías, lo presenta la policía a favor de los policías, ¿no? El habeas corpus es una medida para las detenciones arbitrarias que perpetran las autoridades, entre ellos la policía, Claro. que hace desaparecer a gente. ¿O qué pasó con, no se acuerdan de los 5 de las Malvinas? Claro, claro. Desaparición forzosa. Claro. No era la policía en este caso, era la fuerza aérea, paracaidistas, Ajá. ¿ya? Es para eso el habeas corpus, no contra Ese recurso lo están usando agentes de autoridad, arbitrariamente, diría, que han violado e intentado incluso atentar contra la vida de un una dirigente. persona. Y cualquier persona, perdóname. Entonces, imagínense ustedes que pidieran en su tiempo habeas corpus para los policías que mataron a los detenidos de Fibeca, que lo desaparecieron. Sí, 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 sí. Es absurdo. Las garantías son invertidas. Eso es desnaturalizar las acciones, desnaturalizar precisamente esas acciones.
Pero yo no sé qué habrá hecho el juez, me habrá concedido el habeas corpus de repente, habrá hecho la barbaridad esa de O sea, cuando la justicia indígena y la justicia ordinaria tienen el mismo nivel, y si deseaban habeas corpus, entérense, era ante la Corte Constitucional que tenían que pedir. claro. Porque la justicia indígena tiene el mismo nivel que la justicia ordinaria. Entonces no puede un juez ordinario ordenarle a un juez indígena que ponga en libertad, solo la Corte puede hacerlo. Perfecto. ¿Ya? Doctor. Desaparecen las garantías, desaparece el mínimo de respeto y de lugar en donde defender los derechos de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Siempre es interesante conversar con usted.